Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Virgo. Mi queridísimo Virgo, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental. Hoy hablaremos también de tu lado espiritual, Virgo. Vamos a ir comenzando. Ya sabes que también te daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengas en cuenta. Comenzamos, Virgo, y el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías, Virgo. Algo muy esperado llega, Virgo, algo muy esperado, nuevas firmas para muchos de vosotros, perdón. Virgo, que no estáis trabajando, firma de contrato con algo relacionado con el pasado. Virgo, que tenéis un negocio. Llega el momento de firmar algo también, de recoger algo también, pero aquí sí te avisan que tengas cuidado, Virgo, que esto no sea en un futuro como algo negativo. Bien, y cada uno que lo aplique a su historia. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Virgo, con tu economía. Virgo y tu economía. Hay muchas dudas respecto a tu economía y una persona en concreto, Virgo, ¿eh? Te veo dudoso con algo que se tiene que dar, con algo que se tiene que dar. Vas a saber o vas a tener más claridad respecto a esto en unos 7 días aproximadamente, Virgo. A ver, a mí no me salen grandes entradas de dinero, ¿vale? Pero sí me sale como que tu economía se puede recomponer por esta situación, que es una situación que tú tienes dudosa a día de hoy. Bien, vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Virgo, ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental, Virgo. Vamos a comenzar con los que estáis solteros. Virgo, que estáis solteros. Se avecinan muchos cambios, Virgo. Me hablan de cambios, me hablan de oportunidades, pero entre estas oportunidades, y digo oportunidades porque hay más de una, dice, tendrás que deberás de saber elegir. Porque hay una de estas oportunidades que si está saliendo así es porque seguramente será por la que más te inclines. Dice, esta persona no es la persona que en un principio se mostrará. Bien, vamos a seguir. Virgo, que estáis solteros. Mucho tiempo de estancamiento con una persona que iba y venía. Venía, iba y así constantemente. Esta persona todavía no ha salido de tu vida. Pero sí dicen las cartas que está a punto de salir. O sea, que esto está a punto de terminar, ¿vale? Después de esto hablan de esos cambios, oportunidades en tu vida. Claro que una de estas oportunidades, te digo que puede estar muy relacionada también con personas de tu pasado, o con esta persona en concreto de tu pasado. Pero a mí me confirman las cartas que esto se termina ya, ojo. Esto se termina. Bien. Mira, Virgo, la persona por la cual tú te vas a inclinar, que es la que yo he visto en un principio, dice incluso uno de los dos cambiaría su vida para poder vivir esta historia de forma plena. Pero ¿qué hay después de ese cambio, no? Yo veo mucho movimiento, muchos viajes y engaños relacionados con estos viajes. Engaños, Virgo. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, Virgo, que estáis solteros.
No me gusta esta persona ni un pelo. Mira, Virgo. Tú sabes cuando uno está con personas así como que te cortan la libertad. Además es que se presiente así. Te cortan la libertad. Y llevan como un fin que no es precisamente el fin de, bueno, de tener una, vamos a decir, una relación de amor. O sea, el fin que yo veo aquí, voy a ser muy clara, es el de tener una buena vida. No en vivir en amor, independientemente como estemos económicamente. Vamos a seguir. Vamos a seguir, mi queridísimo Virgo, que estáis solteros. Ojo con esta persona aquí, ¿eh? Y te digo y te aviso y te lo voy a avisar, vamos, las veces que haga falta. Mira, es que esta persona se muestra con una lealtad, con una predisposición a todo, con una... Bueno, con algo demasiado para ser verdad. Yo quiero que tú pongas el ojo en esta persona. Independientemente de esto, y si insisto es porque sé que va a haber algo, bueno, pues independientemente de esto, yo te voy a decir, Virgo, aunque tú estés con esta persona, aunque tú inicies una historia con esta persona, tú ten en cuenta que no será la persona de tu vida, que es totalmente pasajero o pasajera, y que en este transcurso de tiempo, cuando tú estás con esta persona, dice, a ti se te cruzará alguien y estará relacionado con lo laboral. Y ahí sí te veo una relación estable. Pero esto pasará más adelante, ¿eh? Más adelante. Vamos a seguir. Seguimos. Leo, solteros, no te me vayas, que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Leo que estáis casados, los que estáis en convivencia, Leo que estáis de novios, casados, en convivencia y novios. Mira, Leo. Se ha llegado a alguna conclusión, ¿no? Ante ciertas situaciones que han estado sucediendo, pasando. Dice, se decide seguir con la relación. Se decide así, pero también dice, se decide con cierta incertidumbre y con cierto miedo al engaño. Vamos a ver qué más. Respecto a los engaños que haya habido, a las situaciones, a esas idas sin sentido, dice, esto ya está terminado. Hablan de un fin en esa etapa, ¿bien? Y hablan también de la posibilidad entre vosotros de aumentar la familia, para los que podáis. Dice, esto se va a hablar. Pero yo también voy a decir algo en todo esto. Es positivo, lo que voy a decir, no os asustéis. Veo mucha parte de vosotros que iniciáis un proyecto, la pareja. Y esto será algo que os una, sí. Pero también os puede traer algún dolor de cabeza que otro. Y es la manera de ser de uno de los dos con los demás. Esa manera de ser nos puede generar algo de desconfianza. Pero vamos a ver hasta qué punto es verdad esa desconfianza que sentimos, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar eso? ¿Bien? ¿Hasta dónde puede llegar esa, digámoslo así, esa manera de ser, ¿no? Si va más allá o no tiene más trascendencia de lo que es.
Ay, madre mía, ¿cómo digo yo esto? Existen personas así, ojo. Sin poder adquisitivo no va más allá. Ahora, con poder adquisitivo, sí. Y créanme que hay muchas personas así. Dirás, ¿qué tiene que ver el poder adquisitivo? O que se crea uno que tiene poder adquisitivo con el tema de engaños. Pues os aseguro que tiene que ver mucho. Tiene que ver mucho. Entonces, en este caso dice que todo depende de la posición que esté esta persona, de la cual desconfías. O que crea que está. La posición que cree que está. Bien. Yo te voy a decir que si tú coges el control de algo relacionado con esto que hemos hablado, el poder, no va a haber engaño. Esta oportunidad que os brinda la vida, Virgo, dice, marcará un antes y un después. Pero solo el tiempo y los comportamientos de uno de los dos decidirán si quedáis como amigos o seguís como pareja. Así lo dicen, Virgo, y no te puedo engañar, ¿eh? Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Virgo, seguimos con tu mensaje especial del amor. Vamos a ver, Virgo, y tu mensaje especial del amor. Bueno, tu mensaje especial del amor, mi queridísimo Virgo, dice, no te pongas a la defensiva antes de tiempo, ¿eh? No te pongas a la defensiva antes de tiempo. Espera, siempre espera, Virgo. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Virgo, ahora sí, con tu salud. No te me vayas, que vamos a hablar de tu lado espiritual también, Vamos a ver, Virgo, y tu salud. Cambios. Dice cambios que tú mismo decides, Virgo. Y son cambios buenos para ti, ¿bien? En lo que hace referencia a tu salud. Para muchos de vosotros, dice, vais a notar mejoría. Hay mejorías para los que hayáis estado con algún tipo de dolencia, Vamos a seguir. Mi queridísimo Virgo, vamos a ver tu mensaje especial general. Vamos a ver. Tu mensaje especial te dice, ahora mismo tienes una seguridad en varios aspectos de tu vida, ¿bien? Y los caminos están abiertos. Dice, pero la falta de decisión, dice, puede hacerte dudar de muchas cosas. Y puedes pensar cosas que incluso no son, Virgo. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Virgo, vamos a trabajar con tu lado espiritual. Vamos a ver qué mensaje tenemos hoy por aquí. ¿Bien? Virgo, y tu mensaje espiritual. Mira, mi queridísimo Virgo, aquí me salen dos personas en concreto, Una de estas personas me hacen mucha referencia a lo que es el... Es que... No sé si es aire, libertad. Me habla como de libertad, ¿no? Como el aire libre, como el estar al aire libre. La letra A está muy marcada con esta persona. Me muestra un anillo ahora. La otra persona se me mantiene al margen totalmente. Hay dos personas, pero la otra se me mantiene al margen. Me muestra como un anillo. Y si me muestra esto es porque algo tiene que ver contigo, con esta persona, o porque quiere que sepas, que identifiques bien quién es.
una X y una N. Virgo, una X y una N está como marcando bastante y me sale como muy expectante, ¿no? A algo que tú estás haciendo. Mi teléfono es que a veces me detecta la voz y se pone a hablar, ¿ves? Se pone a hablar solo. Perdón. Como yo te decía que esta persona estaba como muy expectante, a ver algo que tú estás haciendo en especial. Entonces, yo creo que fue un día especial y quiere mostrar este día para que tú identifiques a esta persona. Además, es que no te quita la mirada de encima, Virgo? Y se muestra como con orgullo, ¿no? Se está mostrando como, sí, orgulloso, orgullosa. Es que no logro identificar si es hombre o mujer, No se me muestra, mira que otras veces se me muestran bien, pero esta persona no se me muestra muy bien. Yo lo que sí sé que está al lado de alguien, pero ese alguien no se me pronuncia para nada, Un viaje especial. Un viaje, una torre muy alta, que tiene que ver con ese viaje. No sé, Virgo, tú sabrás, si has identificado a esta persona, seguro que sabes lo que te quiere decir. De todos modos, yo siempre digo que en este caso, si la has identificado, intenta ponerte en contacto con esta persona a través de los sueños. Pero si no has identificado a esta persona, ya sabes que no tiene nada que ver contigo este mensaje. Mi queridísimo Virgo, te voy a dar un número, el número 31 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Virgo, como siempre, recordarte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo.